Bueno, la meditación de este día se titula Atiende el llamado. Sé que todos en algún momento, pues, tanto como hemos vivido nuestra vida secular, tal vez sin vivir directamente como cristianos, pero cuando ya conocemos y buscamos de Él y nos acercamos, pues vamos conociendo la misericordia de Dios y nos damos cuenta que Dios es el que muchas veces nos saca de problemas que nos hemos metido eh, y eso mismo a veces es necesario que nosotros lleguemos hacia otras personas. El título Atiende el llamado hace referencia a la historia de Samuel cuando Dios lo llama. Y en 1 Samuel 3, del 1 al 10, dice, ahí está más o menos la historia. En versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Saben, esta es una historia muy bonita, cómo Dios pues insiste eh, con el llamado que tenemos hacia nosotros para poder servir en su obra. Y de esto hay algo que a mí no se me olvida. Yo tuve un amigo muy buen amigo, que yo trabajé en Vogue con él, y él pues le gustaba tomar, le gustaba hacer muchas cosas, fumar y hacía cosas bien diferentes. Entonces, pero a pesar de que era mi amigo, yo no me atrevía a hablar con él de las cosas de Dios. Una, porque pensaba, él no va a hacer caso, él se va a burlar de mí, él va a estar, no va a estar de acuerdo conmigo, él ni va a querer conocer de Dios. Pues yo pensaba de esa manera en el momento aquel. ¿Y qué sucedió? Pues que él se metió en muchos problemas y todo, y salió yendo del país. Y entonces en Estados Unidos tuvo varios problemas también, pero ahí él conoció de Dios. Y Dios lo trató con él y varios años después ya nos conectamos de nuevo y empezamos a hablar de cómo nos había ido. Y él pues me comentó, pues mira, o sea, a mí me pasaron muchas cosas malas y todo, pero Dios fue misericordioso y Dios me rescató de eso, y ahora yo conozco y trabajo en la obra del Señor. Y entonces, y créanme, y él me dice, sabes, si yo hubiera conocido antes de Dios, me dice, creo que muchas cosas negativas que pasaron en mi vida no hubieran pasado. Y yo me sentía hasta culpable, la verdad, por el hecho de no haber ido a hablar con él de Dios, por no haberle predicado antes.
del evangelio, del amor de Dios. Y quizás hasta eso pudo haber menguado las cosas difíciles que él pasó. Y muchas veces ese llamado no lo atendemos como tal. Por eso el título es Atiende el llamado. No es una pregunta, sino que es una invitación que estamos haciendo, porque hay mucha necesidad allá afuera. Y esto es algo muy importante. Si se fijan, una de las cosas que dice acá es que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, que había necesidad. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que estar claros. Que cuando Dios pone ese sentimiento, ese sentir de háblale de mí a esta persona, es porque hay necesidad como tal de Dios y de muchas cosas más que Dios puede liberar a esas personas. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quién les predique. Entonces, cómo ellos tal vez buscan una salida, una solución a sus problemas y todo, pero ¿cómo van a buscar de Dios? ¿Cómo van a saber que Dios es la respuesta si nadie les predica? Nosotros tenemos que ir y tomar ese reto, ese llamado y decir, heme aquí, Señor, y ofrecer nuestro corazón, porque eso es lo que Dios anda buscando, que nosotros tengamos esa disposición de corazón para servirle. Y esa necesidad que está ahí en esas personas, muchas veces es muy fuerte y a veces nosotros tal vez lo podemos ver y todo, y la pena, la vergüenza nos puede tal vez decir, mira, no lo hagas, que para qué, este no va a hacer caso, pero la necesidad, créanme, lo va a hacer que ellos busquen de Dios, que ellos se acerquen a Dios. Además, si Dios ha puesto ese sentir en nuestros corazones de hablar a ellos, es porque ellos van a tener una respuesta positiva. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor, el Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar la libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, hay necesidades de diferentes tipos. Hay personas que están como ser quebrantados de corazón. Hay personas que necesitan ser liberados de todas aquellas cosas que por años los están atormentando. Y esa libertad Dios se las puede dar. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a atender el llamado, a ser instrumentos del Señor y a obedecer y no sentir, no poner excusas o en el pensamiento humano de por qué yo no tengo que hablar de Dios a estas personas. Tal vez en mi caso, que era uno de mis mejores amigos y yo tuve esa pena, como les digo, al final Dios, Dios sabía por qué era ese sentimiento que me decía, háblale de mí. Y yo quizás me apenaba, me avergonzaba o pensaba en mi forma natural que él no iba a necesitar o no iba a hacer caso de Dios, pero él era muy necesitado de Dios. Y bueno, esa imagen que pueden ver ahí que dice que esta, la persona más fuerte necesita de Dios, es correcto. Muchas veces el hombre se vanagloria de sus fuerzas y dice que todo lo puede, pero internamente está desboronado. Internamente ya no haya que hacer y aunque se vea fuerte por fuera, está necesitado de Dios y necesita una respuesta y necesita conocer que hay algo más que sus fuerzas, porque él ya no puede más y ahí es donde Dios entra. Y por eso nosotros tenemos que atender este llamado. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así que sepamos que Dios va a dar bendición a través de nosotros, que nosotros tenemos que ser vasos, ser instrumentos de Él y dejarnos utilizar para llevar esa prosperidad, esa bendición que Él dice. Cuando Dios pone en nosotros ese sentir de hablar en alguien es porque hay necesidad, pero Dios va a respaldar también y Él va a poner esas palabras de bendición en nosotros para que aquel mensaje que Él nos ha encomendado dar lleve fruto y prospere y dé bendición a aquellas personas. Así que acordémonos que así como alguien habló a nuestras vidas y a través de eso conocimos del Señor y ahora a pesar de que no tal vez tengamos las cosas económicas y financieras que antes teníamos,
pero somos más felices, tenemos paz, tenemos libertad en nuestro corazón y sabemos, y morir a pesar de que vamos a dejar a nuestra familia, no nos da temor, porque sabemos que estamos en las manos del Señor. Así que eso mismo, tengamos el valor y la disposición de llevarlo hacia los demás, esa palabra de Dios, para que ellos puedan ser libres también de esa forma. Y también otra de las cosas es que muchas veces dentro de las excusas que ponemos es que nosotros no estamos preparados, que nosotros no estamos listos, que yo soy una persona muy pecadora, y empezamos a poner una cantidad de excusas ante el Señor. Y en realidad, Dios no busca a los perfectos, Dios no busca a aquellas personas más preparadas, aquellos que hablan 7, 10 idiomas, no es al que el Señor toma, no es el que más títulos tiene, no es eso. Y nosotros lo vamos a ver con diferentes ejemplos en la Biblia. Y siempre en el párrafo que leíamos al inicio hay algo que me llama la atención, y es que siempre en 1 Samuel 3:7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y aún así vino Jehová y tocó a la vida de él y lo llamó, y él atendió el llamado. Y eso es lo que quiero que conozcamos, que muchas veces de nosotros, cuando tengamos la oportunidad de servir al Señor, ya sea hablando de Dios, de las bendiciones de Él, de su misericordia, de su amor eh, hacia los demás, que estemos dispuestos a servir y que no empecemos a pensar, pero yo no estoy preparado, pero yo no conozco mucho de la Biblia, y muchas cosas. Vamos a pensarlas de esa manera. Pero así como el ejemplo de Samuel, que y fíjense bien, Samuel, a pesar de haber estado en el templo todo el tiempo, pues fue un pacto que Ana había hecho con Dios, de entregarle a su hijo para hacer su servicio, pero aún estando todo el tiempo en el templo, él no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, que a veces hemos estado en una religión por mucho tiempo y por dentro sabemos que no conocemos realmente a Dios, y esa necesidad y esa hambre de Dios, de su palabra, la tenemos ahí, está presente, y queremos conocerle y queremos tener un encuentro cara a cara con Él. Y muchos han pasado por esa necesidad también. Y nosotros tenemos que ser esos vasos que Dios va a usar para poder llevar esa bendición a esas vidas. Así que no pensemos que yo no estoy preparado y que por eso Dios, yo no soy digno de poder servir en tu obra. Eso ya no es algo que como cristianos debemos de pensarlo en realidad. Dios va a poner las palabras y va a traer palabras de bendición hacia nuestras vidas y hacia las personas que va dirigido ese mensaje. Y en Mateo 25:21 dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y esto es una de las bendiciones que recibimos de parte del Señor, de que a pesar de no ser mucho de lo que hacemos en su obra, a pesar de no ser personas tal vez merecedores y todo, pero Él va a reconocer cada una de nuestras disposiciones, de nuestro corazón, y es cada pequeño esfuerzo que nosotros hagamos, Él lo va a multiplicar al 100 por 1, y nos va a recompensar, si lo queremos ver así, aunque no es ese el objetivo como tal. Pero Dios se va a encargar de nuestras necesidades, y aunque sea en lo poco que sirvamos a Él, Él va a ser, Él va a ser justo y va a ser fiel a su palabra, y va a venir y nos va a dar más de lo que nosotros hemos dado. Así que no tengamos temor, no pensemos que no estamos preparados, pues Dios va a poner las palabras en nuestra boca, y al mismo tiempo, aunque poco le sirvamos, Él va a multiplicar al 100 por 1 lo que nosotros hagamos. Y en Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto es muy importante, porque si vamos a aceptar el llamado que Dios nos hace, eh, tenemos que disponer nuestro corazón,
no vamos a hacer las cosas de mala gana, de mala forma, sino que ser humildes ante el Señor y decirle, Señor, yo no conozco tal vez mucho de tu palabra, pero tú llena mi mente, llena mi corazón, dame sabiduría y dispongamos ese corazón para que podamos servirle al Señor. Ustedes pueden ver en la Biblia un Moisés que él cuando tuvo el llamado, pues puso muchas excusas y al final, ¿quién fue Moisés? Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para sacar todo un pueblo completo y se habla de él hasta estos días y es increíble cómo Moisés sirvió al Señor, pero él tenía muchas excusas, pero fue de mucha bendición cuando dispuso su corazón. Lo mismo Jonás, nosotros vemos que Jonás estaba indispuesto inicialmente a buscar de Dios, perdón, a ir a predicar a Nínive. Ese llamado no lo quería atender y por más que quiso desatenderse, Dios llegó a él y trató con él y al final él fue. Y una de las cosas que me llama la atención de Jonás es cuando él dice que ese pueblo no va a escuchar, Señor, me va a ignorar y hasta capaz puede atentar contra mi vida, dice. Pero Dios sabía el por qué le estaba diciendo anda a predicar Nínive, porque al final el mismo rey decretó que todos se iban a poner, se iban a humillar ante el Señor, iban a hacer ayuno para alcanzar misericordia. Entonces, tenemos que disponer nuestro corazón porque Dios sabe que hay necesidad, porque Dios sabe que si nos está diciendo anda y hablarle a este de mi palabra, es porque va a haber una respuesta de parte de Él y esa necesidad Dios la va a convertir en una humildad de la otra persona y va a atender el llamado también que nosotros le estemos haciendo. Así que lo importante es que dispongamos nuestro corazón más allá de nuestros títulos, más allá de lo que nosotros sepamos, más allá de nuestro conocimiento. Si nuestro corazón está dispuesto a servir al Señor, dice que Él lo escudriña y va a dar a cada uno según su camino y según los frutos de sus obras. Entonces dispongamos nuestro corazón porque dice que a Dios le importa más cambiar tu corazón, dice, antes que cambiar tu circunstancia. La circunstancia es muchas veces lo que hace que busquemos del Señor, pero lo que Dios está buscando es que nuestro corazón sea puro ante Él y que sea humilde y que dispongamos para Él, para que Él haga las obras que tiene planeadas a nuestra vida. Así que este es la pequeña reflexión de este día. Atendamos el llamado, dispongamos nuestro corazón y aunque no nos consideremos perfectos para servir en la obra del Señor, créanme, si Dios nos habla, si Dios nos dice, mira, predícale a tal persona de mí, es porque hay necesidad y es porque Dios va a poner las palabras y Dios va a dar la respuesta que está esperando esa persona. Tal vez no sea para nosotros, sino sea para esa persona la respuesta que Él anda buscando. Así que atendamos el llamado y dispongamos nuestro corazón para servir al Señor. Es